Saraki la tanakuya kanaka patunka yatqatawin pisaranta phañani. Irna kawinaka untaphañani. En la lección número 20 hablaremos sobre las profesiones o los distintos trabajos que asumen las personas. Pensemos. Collieri. ¿A quién se le dice collieri? Doctor. Al doctor. Collieri. Tengo conmigo collieri. Bien. Al abogado, ¿qué decimos en Aymara? Abogado. Arjatiri. Arjatiri. Yatichiri. Profesor. Profesor. Yatichiri. Los militares, ¿cómo le decimos? Paya. Paya, militares. Eco anatiri, se le dice al futbolista, a los futbolistas. Eco anatiri. Ant aluriri, al panadero. Ant aluriri, así se le conoce al panadero. Yatiri, al curandero. Yatiri. Ahora veamos algunos aspectos gramaticales. Naya eco anatiritua. Naya, ¿qué quiere decir yo? Yo. Yo soy futbolista, ¿no? Yo soy futbolista. Kumaja. Kumaja yatichiritawa. Tú eres profesor. Upa. Él. Upaja yatiriwa. Él es curandero. Él es curandero. Iwasaja. Payanakawa. Nosotros somos militares. Veamos este aspecto. Los pronombres personales en Aymara son 4. Naya, primera persona, que representa la primera persona, yo presente, ¿no? Quien habla, quien está diciendo. Huma es la segunda persona, el que escucha, el receptor, ¿no? Huma. Upa es la tercera persona. Y Hiwasa es singular, el tema de la dualidad en la cultura aymara. Tú y yo somos solo uno. Entonces, solamente tú y yo, nadie más, no hay otra persona más. Tú y yo, Hiwasa. Esto tiene que ver con la dualidad andina, con la dualidad. Persona dual, 1 más 2, la primera persona y la segunda. Por eso en la cultura aymara somos una persona. Cuando una persona se casa, cuando tiene su pareja, recién se convierte en una persona. Cuando no tiene pareja son ullas, son incompletos, todavía no son una persona. Entonces cuando se casan recién se convierten en una persona. Es que hiwasa se usa en la lengua aymara. Representa a la persona dual, es decir, tú y yo somos una persona. Ahora vienen los pronombres personales en plural. Naya era yo. Ahora, naka es el pluralizador. Nayanaka. Primera y las terceras personas. Umanaka se refiere a la segunda y tercera persona. Upanaka, tercera más terceras personas. Upanaka, menos nosotros. Hiwasanaka, este es la que engloba a todos, no importa si somos de aquí o todos, incluye Hiwasanaka, primera, segunda, tercera persona.
Hiwasanak, todos. Las lecciones que hemos trabajado desde la primera lección hasta la lección 20 están trabajadas a partir de libro de Felipe Huelva, Gramática Descriptiva de la Lengua Aymara, uno de los lingüistas que ha realizado grandes aportes al desarrollo de la lengua aymara. Pueden buscarlo, pueden buscar la bibliografía para poder ir profundizando más sobre el aprendizaje de la lengua en Waiwa 2020, Gramática Descriptiva de la Lengua Aymara. Muy bien, entonces muchas gracias. Hemos terminado la lección 20. Hasta otra oportunidad. Aquí sin Kama Hilatanaka Kuyakanak.